Saludar al maestro Daniel Marmolejo. Daniel, estamos armando el programa así como está llegando todo. Te ofrezco una disculpa por hacerte esperar, pero te mando un abrazo desde el Fan Fest acá en el Zócalo de la Ciudad de México. Vicente, qué gusto saludarte, no te preocupes, sabemos que estás en movimiento permanente y con calma. Pues fíjate que sí, el FanFest, todo esto que está moviendo los hilos del Mundial y la presencia del pueblo de México en los espacios donde puede estar, querido Vicente. Pero aquí atento siempre contigo. No te escucho, Vicente. He perdido la comunicación contigo. Te ofrezco una disculpa, mi querido Daniel Marmolejo, sobre todo el ramillete de temas que están sobre la mesa. Tú dices por dónde le entramos. Mira, Vicente, vale la pena comenzar hablando de una detención de una persona, una mujer, una madre. Ocurrido esto en el municipio de San Andrés Cholula, vecino de San Pedro Cholula, conurbado de Puebla, en el estado de Puebla justamente. Sucedió hace unos días que una joven madre, Ariana F., fue detenida con cierto, pudiéramos llamar, presunción de fuerza excesiva de las autoridades que la detienen y la someten porque esta mujer no quiso detenerse al llamado de las autoridades y habría llegado a un parque intermunicipal en donde, manejando su camioneta, había chocado con una jardinera y esto podía generar algún otro tipo de problema. La situación radica en que la mujer fue sometida, como digo, con una presunción de exceso de fuerza, ante la mirada de sus hijos menores de edad, quienes presenciaron el hecho. Sin embargo, tras la detención, esta mujer, Ariana F., comenzó a realizar una serie de declaraciones que ponen en evidencia la presunta relación de ella, que tiene que ser investigada, con integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Concretamente hace referencia a José Antonio Pérez Arechiga, a quien lo llama el contador de este grupo delictivo que estaría ubicado en Tuxtepec, estado de Oaxaca. Estas declaraciones se hicieron sin que tuviera ningún tipo de presión para hacerlo, aunque aquí pudiesen suceder dos cosas de manera muy precisa. La primera fue la manera de su detención y la segunda, Vicente, corresponde a que se filtraron los videos de las declaraciones donde ella ya está bajo el resguardo de la Policía Municipal de San Andrés Cholula. El problema es un asunto muy crítico, Vicente, muy crítico porque estamos viendo que una presunción de vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación y con alguien que presume esta persona ser muy poderoso, tiene que ser atraído directamente por la Fiscalía General de la República. Y lo digo porque en la región de Tuxtepec, en el estado de Veracruz, estado vecino, y en el mismo estado de Puebla, donde están fallando las autoridades a la seguridad pública, las autoridades municipales y la autoridad estatal, debido a que en una avenida muy importante de la capital hay un francotirador y que no ha sido detenido y que ya son cerca de una docena de actos que ha cometido disparando desde una determinada altura sobre la vialidad que es de las más importantes que cruzan el municipio de Puebla, además de toda la inseguridad que hay en el estado. El hecho de que esta persona exponga a este señor José Antonio Pérez Arechiga es de preocupación máxima para las autoridades. Por eso, este caso, no sé si podamos escuchar esta parte de las declaraciones, Vicente, yo guardando silencio, por favor, porque aquí es donde ella
declara de viva voz, sin ninguna presión para que haga este tipo de declaraciones, este tipo de vínculos. No sé si Ceci nos puede ayudar. Dale. Suéltame, por favor, Te tengo que agarrar. No te estoy ¿Sabes apretando, qué, Toño ¿no? Arechiga Pérez es el pinche contabilidad de la cártel de la nueva generación y tú, presidente, no haces nada? Es mi exnovio y me lo dijo, deja a tu marido y te vienes conmigo porque yo tengo todo. Sí, a huevo, grábame, a ver si es cierto que lo vas a agarrar, a ver si es cierto que tienes los huevos para agarrarlo, cabrón, a ver si es cierto. Y de verdad no se vale lo que hicieron, de verdad aplaudo tu valentía, yo sé que dudaste mucho en estar aquí, pero te dije, tienes que dar la cara porque hoy están volteando las notas en tu contra. Hoy, para limpiarse las mañas de sus policías, como siempre estaba saliendo a decir que tú ibas muy mal, que prácticamente ibas drogada, para manchar tu imagen y para voltear un discurso. Esas cosas no se hacen. Ari, de verdad no estás sola, te vamos a apoyar y de verdad aplaudo tu valentía. Por favor, compartan este video para que se enteren, porque muchas personas han sido víctimas del abuso de poder de los policías de San Andrés Cholula y estamos cansados, Lupita. Estamos cansados de que te conduzcas con prepotencia. Necesitamos un gobierno justo y humanitario. Muchas gracias, Ari. Gracias a ti, Nari. Y pedimos justicia. Gracias. Muy bien, mira, Vicente, esta es otra parte de la historia. Aquí sucede que una legisladora local que tiene antecedentes de haber sido diputada federal y comunicadora, Nayeli Salvatori, utiliza este caso para hacer una crítica sobre la operación policial y dramatiza el hecho hablando de revictimización. La cuestión aquí tiene muchos matices que tienen que ser analizados porque se tiene que investigar y creo que ya la Fiscalía del Estado, desde luego la autoridad policial, con su órgano interno de control y naturalmente la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, analizan la actuación de la policía. Pero aquí ya hay elementos de crimen organizado. Entonces, utilizar esto como mujer casos de la vida real en una actuación patética de una legisladora, donde puede ella tener todo el derecho de criticar a quien guste, pero hacer esto ya en una escena que, insisto, resulta patética, es muy delicado por la relación que tiene en este momento México con Estados Unidos y por también los señalamientos que trata de imputar Estados Unidos contra autoridades y funcionarios mexicanos que pueden ser del presente y del pasado, Vicente. Y el hecho de utilizar estos recursos que parecieran estrategias de comunicación, de posicionamiento, son totalmente inadecuados, por lo cual yo considero aquí dos cosas. La diputada Nay Salvatori tiene que ser llamada directamente por su partido no estatal, sino nacional, porque estamos hablando de presuntos vínculos del crimen organizado a nivel federal. Lo segundo es que en ese llamamiento se tiene que hacer un pronunciamiento porque ella no es una legisladora autónoma, sino es una legisladora del partido Morena. Ya ha hecho mucho uso mediático de su figura, que no representa realmente un trabajo legislativo, sino un juego de imágenes a través de un personaje que ella ha creado como una señora de las lomas. Esto no es un juego, aquí hay cuestiones criminales, Vicente, y déjame decirte por qué. Porque estamos en este momento en el estado vecino de Puebla, que es el estado de Veracruz, con el secuestro que ocurrió el 2 de junio por un grupo armado de la periodista Roxana Guzmán Ramírez, que ya fue atraído por la Fiscalía General de la República. Esto ocurrido en Nanchital, Veracruz, que se encuentra a 15 kilómetros de Coatzacoalcos. Vicente, esto ya lo trajo la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión. También en este estado vecino, el estado de Veracruz, y bueno, convengamos las colindancias entre la región sur de Veracruz con el estado de Oaxaca, donde supuestamente está el fulano el contador que expone esta persona, en Tuxtepec, Oaxaca.
También el caso del reportero policíaco veracruzano Luis Ángel López Valdés, que fue ejecutado, y también la ejecución de Carlos Leonardo Castro del portal digital Código Norte Veracruz, ocurrido en la misma calle que es la avenida 20 de noviembre en Poza Rica. Necesitamos, Vicente, la atracción del caso de la señora Ariana F. por parte de la Fiscalía General de la República. Necesitamos que el partido Morena tome cartas en el asunto de la participación de la diputada Nay Salvatori, que tangencialmente se cruza en una defensa de los derechos humanos que estaría muy bien, pero aquí hay otros elementos motores que tienen que ser investigados. Y otro aspecto fundamental, Vicente, las declaraciones de esta persona no pueden ser tomadas sin las debidas medidas de protección que pueden incluir que esta mujer sea testigo colaborador y la protección de sus infantes. Es muy importante porque está en un riesgo por la filtración de estos videos, que también puede ser un mal actuar policíaco. Entonces, el asunto está muy complejo y también hizo señalamientos esta persona diciendo que ella es propietaria de algunos centros joyeros, que ha sido víctima de la delincuencia, y señala directamente al presidente municipal, Pepe Chedraui, de Puebla, de que no hay seguridad, de que son víctimas también del crimen y que también su madre ha sido víctima, como muchísimas víctimas hay en Puebla en este momento, por la inseguridad que está cruzando transversalmente la vida de los poblanos. Entonces, esto tiene mucha seriedad. No queremos un mujer casos de la vida real, queremos una investigación muy clara, muy decidida por parte de la Fiscalía General de la República. Otro asunto, Vicente, no sé cómo vaya el tema de la transmisión de la jefa de gobierno. Estamos esperando que salga de su oficina, mi querido Daniel Marmolejo. Estamos en buen momento y cuando gustes interrumpirme. Baltasar Gaona García, presidente del Congreso del Estado de Michoacán, dio facilidades para que un grupo musical, la banda Carnavalito, se presentara en el Congreso del Estado de Michoacán y que este grupo musical interpretara Se les peló Baltasar. Esto en alusión a Baltasar Díaz Vega, quien es consuegro del Mayo Zambada, que fue capturado en 2024 en El Paso, Texas, y que forma parte, obviamente, del cártel de Sinaloa. ¿Hasta dónde hemos llegado, Vicente? Que los propios congresos, los políticos de izquierda, aquí en este caso también, tengan esta permisividad, que no sean capaces de parar una exhibición grotesca de un narcocorrido, utilizando las instalaciones del Congreso del Estado de Michoacán en un momento muy álgido, como el que se está viviendo en México, por la presencia del crimen organizado, Vicente, por lo que sucedió con Carlos Manso, en las vísperas de procesos electorales y en una circunstancia de mucha presión de Estados Unidos. Él ya salió a declarar, se disculpó, dijo que es el responsable, pero esto debería de tener todavía algún tipo de consecuencia mayor, porque aunque haya una soberanía y haya una autonomía de poderes, la exhibición es una exhibición que hace apología de la violencia y de organizaciones criminales, Vicente. Y en ese mismo sentido hay que repudiar la violencia en el discurso de Mauricio Imay. Perdón, pero me van a caer encima. Así como me cayeron los de TV Azteca, ahora me van a caer los de Televisa, pero está repudiable en todos los sentidos llamar a las tanquetas, a usar agua con presión y balas de goma contra quien se manifieste, mi querido Daniel Marmolejo. Es de una absoluta subnormalidad profunda en un país como México en este tiempo llamar a la represión policial, sobre todo cuando tienes mujeres que son madres buscadoras, cuando tienes grupos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que están buscando recuperar una serie de beneficios que les fueron arrebatados durante el Calderonato y que el Estado mexicano no está en condiciones de reponer, por lo que ya se sabe equivale al 20% del Producto Interno Bruto, para volver a un sistema solidario de pensiones y para las transferencias de plazas. Hay consideraciones que no dan, pero esto no significa que lo más importante de lo menos importante, que es el fútbol, tenga como consecuencia la represión.
pero esto viene muy de la mano, lo que dice Imay, justamente Mauricio Imay, con las advertencias de Ricardo Salinas Pliego, lo que pudiéramos hablar nosotros de una estrategia mediática funcional que está promoviendo la represión al más alto nivel. Tanquetas, chorros de agua a presión sobre las madres buscadoras, balas de goma sobre las madres buscadoras. Todo esto es lo que está promoviendo Mauricio Imay, que nos lleva a las prácticas de ICE en Estados Unidos que repudiamos, que nos lleva a las prácticas de la policía en Alemania que repudiamos contra las protestas a favor de Palestina, del pueblo gazatí, que nos lleva a los fenómenos de represión en Cisjordania por las fuerzas de defensa de Israel, que nos lleva a los sistemas de represión que se han dado durante el fascismo históricamente y en los regímenes militares en Argentina, en Chile, en Paraguay, en Brasil, en Uruguay, con un elemento adicional, porque este señor no conoce la historia. ¿Cómo puede un periodista deportivo haber cursado la carrera de periodismo sin conocimiento de la historia, sin conocer la guerra del fútbol que escribió Richard Kapuscinski, la guerra entre Honduras y El Salvador? Este es un neófito de la historia, es un hombre inculto que solamente habla de fútbol, que es lo más importante de lo menos importante, y que pone a la deriva a las personas que han sido víctimas de la violencia en nuestro país, calificándolas literalmente como un estorbo para la celebración de un partido de fútbol en un ambiente totalmente imperialista y donde este hombre está trabajando en función del imperialismo de la FIFA, para lastimar, para herir a quien ya está lastimado y hacer que esa herida se vuelva una herida infinita, la herida de la violencia que han vivido las madres buscadoras sin prejuzgar ninguna de las condiciones por las cuales sus hijos han sido desaparecidos, Vicente. Y le voy a platicar aquí en tu espacio a Mauricio Imay un caso singular. Una joven que conocí en Salamanca, conocí a su madre, de una joven que no quiso realizar estudios profesionales, la madre contadora pública, y la madre promovió que su hija realizara estudios. La hija no quiso y se puso a trabajar en una hamburguesería ahí en Salamanca, Vicente. Este pequeño negocio sufrió la extorsión del crimen organizado. Y como consecuencia de lo que sufrió y ante la falta de respuesta del propietario, fueron secuestradas las trabajadoras, incluyendo la hija de esta señora. Me narraba la madre que la hija ya tenía las manos totalmente quemadas por estar manipulando las hamburguesas en el fuego y que ella estaba haciendo, la hija, todo lo posible para mantener en mejores condiciones a su pequeño hijo. Sí, es madre de un menor de edad. Pues fue llevada, no sabía la madre a dónde, como consecuencia de esa extorsión y de esa desaparición en Guanajuato, querido Vicente, y la madre fue a la Fiscalía del Estado para exponer el caso. La Fiscalía, después de varias horas de interrogatorio, le dijo, le preguntó a la señora, ¿y ya la van a buscar? No, búsquela usted si quiere, nosotros ya abrimos una carpeta de investigación, pero no la vamos a buscar. Si quiere. La madre fue con su hijo, con el hermano de la joven que fue raptada literalmente del comercio, y la madre se dio cuenta al muy poco tiempo que su hija fue calcinada, Vicente, calcinada. ¿Sí? Una joven inocente calcinada por el crimen organizado. ¿Quién pudiera utilizar balas de goma? ¿Quién pudiera utilizar chorros de agua? ¿Quién pudiera taparse con una lona de los desaparecidos, como lo hizo Ley Nasibi, Aarón Ortiz Jiménez y Abraham Chayo, que criticaron a las madres y que utilizaron los rostros de las madres para protegerse de la lluvia? ¿A dónde estamos llegando
con este tipo de sujetos que en los medios de comunicación están ya dañando. Mauricio Imay ya se disculpó, Vicente, me parece una acción correcta. Por eso le estoy dejando este dato de la madre buscadora y también le digo a Mauricio Imay que haga lo que yo hice. Yo llegué al ataúd en su momento, tristemente, de la señora Teresa Maguellal, que había sido asesinada horas antes por buscar a su hijo. Una señora mayor, totalmente destrozada, emocional y físicamente, una señora de casi 70 años, asesinada criminalmente a la vuelta de su casa por los mismos que desaparecieron a su hijo. Y le digo a Mauricio Imay también, querido Vicente, de que el dolor se ha hecho tan grande en este país para muchas madres buscadoras que encuentran solamente una parte del cuerpo de sus hijos y el crimen organizado lleva a la otra parte, no se sabe dónde. Por lo tanto, las madres no pueden dar una sepultura digna, para muchos una sepultura cristiana para sus hijos, porque no tienen el cuerpo completo. Si le importa más a Mauricio Imay un partido de fútbol, es una persona sin sentimientos. Si le importa más un partido de fútbol que el dolor de Teresa Maguellal, de las madres buscadoras de nuestro país, en todo el país, si le duele más el dolor recordarás el tema de Rubí y de su madre, la señora Escobedo, que puso un plantón afuera del Palacio de Gobierno de Chihuahua y ahí mismo fue ejecutada. Si le duele más a él y le importa más un partido de fútbol y está en defensa del fascismo, que se retire de los micrófonos para siempre, porque su voz es menos importante que el grito descarnado de una madre buscadora. Así lo dejo, sin politizar sobre las ayudas, las asistencias y algunos de Adelante, Vicente. Dile lo que... Permíteme, querido Daniel Marmolejo, estoy con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Clara, pues es un gran logro, 500,000 de personas viendo el fútbol. Más de 500,000 de personas en distintos espacios. Tuvimos lleno el estadio, tuvimos el FanFest enorme, luego tuvimos los 18 festivales futboleros y después tuvimos el Ángel, cuando la población se fue también a festejar. Más de 500,000 festejando en medio de, como sabemos, los conflictos. Y como decimos, esta ciudad es una ciudad de derechos, de libertades, y se logró conciliar ambos derechos. De hecho, le decía a la presidenta hoy en la mañana, ¿cuál polarización? La polarización solamente en la cabeza de esos que le apuestan al mal de la Ciudad de México y de nuestro país. Pues esta ciudad se convirtió en una ciudad mundialista. El poder de la afición ganó, el poder de la construcción pacífica, porque a final de cuentas se logró, nosotros decimos misión cumplida, se logró cumplir los objetivos, se logró seguridad y movilidad, que era lo más importante. La gente está feliz teniendo al mundial aquí en la Ciudad de México, y como hemos dicho, también es un mundial diferente, otro mundial también es posible, y ese mundial que se hace afuera del estadio, y por donde quiera tenemos una gran oportunidad de convivencia pacífica y feliz, y eso es lo que vemos. Una felicitación a toda la ciudadanía y también a todos los servidores públicos que lo hicieron posible. Yo sé que tiene que correr, jefa de gobierno, pero nada más aclarando, porque con muy mala entraña algunos están moviendo noticias falsas de que la abuchearon y de que no sé qué. A ver, que quede claro. Vienen con todos esos medios que no la quieren ver triunfar a la Ciudad de México y a usted como jefa de gobierno. Sí, hay una campaña, justamente hay una gran campaña en contra de descalificación. Empezaron que por el color morado, después por el ajolote, después de la repintada, después de por qué el cempasúchil la mitad. En fin, yo creo que hay una realidad distinta que a ellos les cuesta ver, y la realidad es que la ciudadanía nos está apoyando.
Te agradezco mucho, Clara, y éxito para que vengan otro medio millón o otro millón. Claro, tenemos muchos días en el que la población va a estar disfrutando de este mundial. Gracias. Cuídese. Gracias, la jefa de gobierno. ¿Cómo estás? Gracias. Corrí, sí, corrimos. Ana María Lomelí. Bien. Gracias, ahí estamos. A ver, sí, vamos a ver si podemos ingresar nuevamente. Mi querido Daniel Marmolejo, importante también que, que puedan aclararse precisamente estas noticias falsas que circulan en redes sociales, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, junto a la jefa de gobierno que va saliendo de su oficina. Perdón que tuve que pegar la corrida, mi querido Daniel Marmolejo. Tuvimos que meternos, pero sí, corriendo para poder llegar a la entrevista. Te ofrezco una disculpa, Daniel, que te haya, que te haya tenido que te haya tenido que interrumpir. Bueno, vamos a ver si permítanme ustedes. Ahí está Daniel Marmolejo. Perdón Sí, que te haya Vicente. interrumpido, Daniel. No, muy bien, Vicente, era importante. ¿Viste a la jefa de gobierno que nadie la maltrató? Sí, ¿pudiste ver Que nadie la jefa no. de gobierno caminando normal, Vicente? Aquí afuera, exacto. Sí, Sí, claro. nada de actuación negativa en su contra, ni mucho menos. Pero ¿qué tal la perrita de Trump, Vicente? Porque, ¿qué te parece si con ese tema cerramos? ¿Qué onda con la perrita de Trump? ¿Válido, Vicente, no válido en el debate político? ¿Y qué tan relevante es? Fíjate que es muy importante, Vicente, primero porque resulta que esto fue en un acto donde la mayoría de las personas que asistían pues tenían una capacidad económica que no tenemos muchos, ¿no? Pagar un boleto de ese nivel pues no es posible. Entonces, en el caso muy concreto de Ricardo Salinas Pliego, la gente lo vio llegar, él como un fanfarrón que es, un narcisista maligno, un fanfarrón, un cínico, un usurero, un sinvergüenza, con un poder mediático que también ha usurpado, como lo fue CNI, porque aunque él diga que tenía un acuerdo privado con Moreno Valle, el hermano del exgobernador de Puebla, Javier Moreno Valle, él arrebata una concesión que no le fue otorgada a él por un asunto económico particular. O sea, la frecuencia es pública, es el espectro de México, no de un negocio y de un desacuerdo particular. Entonces, toda la ridiculez, también como tú lo has expresado, significó la caída del rating en Televisión Azteca a partir de que este sinvergüenza tomó los micrófonos y se quiso aparecer en este evento donde pudo haberse mantenido el rating por Martinoli, por Luis García, por el Brody Campos. Este vino a madrearlo todo porque creyó que era su oportunidad de hacerse candidato presidencial en este acto, en una suplantación de los valores deportivos, culturales e históricos de México, con la figura de un magnate arruinado, porque es un magnate arruinado. Entonces, Vicente, en el trayecto hacia el interior del estadio, la gente le gritó de todo y también le gritó perra de Trump o perrita de Trump o ambas, con lo cual le dieron en toda la madre, porque no se va a poder quitar hasta el último día de su vida el mote con el cual lo han calificado. Así como recordarás, esto no lo tiene ni Obama, refiriéndose a alguna cosa importante o trascendente que sucedía en México. La perrita de Trump, de verdad que la rompieron las redes, los aficionados mexicanos, al calificar a como pues un sujeto llevado de la correa de Donald Trump, alimentado por croquetas imperialistas, apapachado en un baño pues de estética canina, pues premiado con un hueso común y corriente. O sea, realmente
su cinismo y toda su megalomanía se desplomó porque el ser sujeto de alguien, que es alguien muy despreciable a nivel mundial por el patrocinio al genocidio en Gaza, por los ataques a Irán, por las guerras comerciales que han excedido también y dañado a sectores industriales, por no saber llevar la relación con el mundo, ¿sí? El ser un apéndice del otro, lo vuelve, bueno, yo no creo que ni a Milei le hayan dicho cosas más ilustrativa que lo que acabamos de ver. Entonces, hay que cerrar con esto, Vicente. En México hay una perrita de Trump, es un cínico, tiene medios que, si hubiese un comunismo, quiero dejarlo muy claro, las frecuencias de Televisión Azteca y de ADN 40 estarían en manos de otro concesionario y no de él, y se transmitirían programas culturales, programas deportivos, programas históricos, programas de valor y no telebasura. Lo que él sabe hacer es telebasura y puro reciclado y malas producciones. Entonces, si hubiese un comunismo esto sucedería, y también si hubiese un comunismo, querido Vicente, estaría en la cárcel la perrita de Trump. Así es que felicitar a la ocurrencia mexicana, que fue totalmente desbordada en la figura del megalómano, del faraónico, usurero, de abonos chiquitos, y que además tiene demandas TV Azteca en Estados Unidos, Vicente. Tiene demandas muy serias en Estados Unidos y que es una persona que en el mundo empresarial nadie le cree y en el mundo social es absolutamente despreciado. Ojalá estés por ahí, querido Vicente. Ojalá estés por ahí. Amigas, amigos, sabemos que Vicente está en este momento en operaciones, esperando aquí cualquier instrucción para volver con Vicente después de la importante entrevista a nivel de calle que le dio la jefa de gobierno, que en contraste, Vicente, amigos, la jefa de gobierno pasó gente detrás de ella, como si nada, ¿verdad? La vio serenamente, no es una figura fantoche como lo es Salinas. Esos son los contrastes. Y sí sabemos, Vicente, amigos, la enorme responsabilidad que tiene la jefa de gobierno por el tipo de manifestaciones, por el exceso de la gente, porque sí generan problemas, pero hay una conducta y una conciencia de no reprimir, Vicente, de mantener pues el ánimo, el entusiasmo. No deja de ser esto una fiesta secuestrada por la FIFA, pero hay espacios para que el pueblo de México se reúna, para que el pueblo de México participe y celebre, donde también a quienes nos gusta el fútbol, pues es importante señalar que nuestra selección se va a enfrentar ahora también a Corea, que Corea del Sur hizo su presencia en México hace 40 años, Vicente, en el Mundial de 1986, ahí vemos a la jefa de gobierno, que en ese Mundial del 86, amigas y amigos, Corea era un equipo que no jugaba realmente fútbol, pero eran estoicos, se caían y se levantaban. Descubrimos que a los coreanos les gustaba muchísimo comer irritantes y una gran cantidad de arroz, y que era un equipo que practicaba el fútbol limpio. Corea del Sur, un equipo que pues hizo una exhibición muy limitada frente a Argentina en la participación en el primer encuentro de Argentina en Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México, y que ese estoicismo de Corea también se ha transformado, porque Japón, Corea, como también lo hemos visto en este escenario deportivo, Marruecos, tienen jugadores que juegan en el mundo. Así es que es muy importante, bueno, hasta en Boca Juniors, que es uno de los equipos de mayor tradición en el fútbol mundial, han jugado japoneses, así es que es muy importante. Vicente, no te veo por ahí, no sé, podemos seguir aquí aguantando al gran Vicente Serrano o recibir instrucciones si hay alguna otra persona para sucederme y no abusar del espacio digno
de Sin Censura. Mi querido Volvemos. Daniel, Sí, habla sí. Cecilia, saludos. Mira, Sí. tenemos aquí en el deck esperando también a nuestro querido, al maestro Víctor Aramburu. No sé si le quieras dar la bienvenida. También quiero Bueno. platicar de esos mismos temas, permíteme. Perfecto, iniciemos entonces.